Para esta hora estaba presupuestada una reunión del gobierno con gremios de la pequeña y mediana empresa que cuestionaron el aumento del salario mínimo acordado con la Central Unitaria de Trabajadores. En el Congreso, en tanto, señalaron que las medidas para compensar el encarecimiento de la canasta básica no tiene suficiente cobertura. Joaquín Aguilera, muy buenos días. Joaquín. Hola, buenos días. Sí, este fue uno de los temas pendientes tras este celebrado acuerdo que logró el gobierno encabezado por su equipo negociador del área económica, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, y la ministra del Trabajo con la Central Unitaria de Trabajadores, la CUT, y que permitió elevar el sueldo mínimo, o más bien proponer al Congreso que se eleve el sueldo básico hasta 400.000 pesos a contar del mes de agosto. Hoy va a haber un encuentro clave para resolver finalmente cuál va a ser este mecanismo de subsidio que va a ayudar particularmente a la pequeña y mediana empresa a absorber este incremento que va a ser de 50.000 pesos ya en el mes de agosto. Si bien hubo negociaciones en las semanas previas con gremios del sector PYME, el resultado final de este acuerdo, dicen, fue un poco distinto a lo que ya se había conversado, lo que se había planteado, y eso provocó cierta disconformidad en los gremios que estuvieron involucrados en estas conversaciones. Si bien en general hay consenso en el guarismo, llegar hasta estos 400.000 pesos, no hay, por ejemplo, claridad respecto de la duración que va a tener este subsidio, entre otros puntos. Parte de estos gremios van a ir hoy al Ministerio de Economía. Se espera cerca del mediodía tener este encuentro con el titular de la cartera, Nicolás Grau, a plantear sus reparos. Uno de los gremios que ya se mostró disconforme fue una pyme, que de hecho, el mismo día de la negociación por salario mínimo se reunió también con la ministra del Trabajo. Su presidenta, Yanina Figueroa, manifestó cuáles son sus diferencias respecto a la propuesta que finalmente se firmó con la CUT. La propuesta del gobierno que hoy día presenta es distinta a la que nos presentó el ministro Grau hace un par de semanas. Nuestra propuesta decía aumentar el sueldo mínimo a 400.000 pesos a partir del 1 de mayo y subsidiar a las micro y pequeñas empresas pagando nosotros el IPC acumulado a mayo y el Estado el diferencial para entregar los 50.000 pesos a cada trabajador mensualmente. Y de hecho, lo que sería el punto de inflexión, el punto de discordia por parte de las pymes, tiene que ver más bien con la gradualidad con que se va a implementar este subsidio, este apoyo, porque lo cierto es que la fórmula que se había conversado los días previos no ha cambiado mucho. De hecho, la explicó ayer el propio ministro de Economía, Nicolás Grau. No se conoce la duración que va a tener este aporte, a priori sería más o menos hasta diciembre. Los mecanismos, esto se trataría de una postulación a través del Servicio de Impuestos Internos y se pagaría a través de tesorería. Esto similar a lo que ocurrió, por ejemplo, con el bono PYME que se estableció ya el año pasado. Y la idea general respecto a cuál va a ser la cobertura de este incremento de 50.000 pesos en el salario mínimo sería que finalmente la empresa absorbería lo que es el reajuste asociado a la inflación y el Estado con este subsidio iría a cubrir el resto para llegar hasta estos 400.000 pesos. De hecho, el ministro Grau lo graficó, dijo que con estos 50.000 pesos de incremento serían básicamente 20.000 pesos los que pone la empresa, 30.000 pesos lo que pone este subsidio, esto siempre y cuando se cumplan las proyecciones de inflación que están sobre la mesa. El ministro de Economía, Nicolás Grau, además explicó en conversación con nuestro medio asociado CNN Chile que este es un mecanismo que va a bloquear, dice él, la posibilidad de que exista pérdida de empleos asociado a este incremento del sueldo mínimo. La literatura académica que revisa los impactos de los aumentos de salario mínimo en el mundo en general es muy favorable. Ahora, ¿cuál es el riesgo que existe? Es que las empresas más pequeñas, que suelen tener menor productividad y por lo tanto menor capacidad de pagar mejores salarios, no puedan hacerlo y entonces tengan que reducir el empleo que tienen. Nuestro gobierno, junto con hacer un aumento más sustantivo del salario mínimo, también hace una ayuda para las MIPYME para cerrar cualquier posibilidad de que esto tenga un impacto en el empleo. De hecho, fue una postura que también manifestó ayer en algunas entrevistas el ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que esto no va a ser un gran cambio para las empresas. Sin embargo, hay sectores, hay gremios que no piensan igual, creen que esto derechamente no es una buena idea considerando el contexto económico y se dicen además, dicen sentirse excluidos de este acuerdo que se logró con la CUT. Fue lo que planteó, por ejemplo, Marcos Rivas, quien es presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile. Primero discutamos cuál es la estrategia del gobierno y cuál es la estrategia económica que tiene el ministro de Hacienda para hacer crecer el país. No hay mejor subsidio para las pymes y los emprendedores que aumentar sus ventas. Y la verdad que obviamente en un escenario de no crecimiento nos preocupa muchísimo que se aumente el salario mínimo con un subsidio parcial que solo está prometido hasta diciembre y la verdad que las proyecciones por el próximo año no son tanto mejores que las de este año.
De hecho, se destacó muchísimo que este acuerdo con la CUT se logra después de 6 años de negociaciones infructuosas entre el gobierno y el sector sindical y viene a ser una suerte de blindaje para lo que va a ser finalmente la discusión en el Congreso. En el Legislativo, de hecho, hay reparos, hay preocupación, por una parte respecto a lo que se va a implementar para la pequeña y mediana empresa, pero también respecto al segundo punto de este acuerdo que se suscribió con la CUT, lo que se denominó la discusión de la canasta básica protegida, donde el gobierno comprometió un complemento al alza de precios en la canasta básica que no convence del todo ni al oficialismo ni tampoco a la oposición, sobre todo apelando al tema de la cobertura, tomando en cuenta que solamente van a recibir este beneficio quienes hoy por hoy reciben, por ejemplo, asignación familiar o subsidio único familiar, que se entiende son personas que ganan un salario inferior a los 836.000 pesos. En ese sentido, por ejemplo, en el oficialismo, de hecho, el senador socialista Gastón Saavedra dice que esto está excluyendo a sectores de la clase media de forma poco justificada, mientras que también en la oposición, el diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado, cree que esto tampoco está llegando a los sectores más vulnerables del país. No es suficiente porque hay otro grupo de personas que tienen un monto un poco superior a eso y también están padeciendo para tener una alimentación buena. Tampoco hay transferencia directa a aquellas personas que no trabajan o los adultos mayores, salvo el subsidio único familiar, que es muy poco comparado con el aumento del sueldo mínimo. Creo que hubo mezquindad, pero yo sugeriría hacer una transferencia directa. De hecho, lo que tiene que ver con la agenda económica, la agenda de reformas del gobierno va a seguir en marcha, además de esta reunión que va a tener lugar cerca del mediodía en el Ministerio de Economía. A esta hora nosotros estamos en la sede de la Organización Internacional del Trabajo, en la comuna de Vitacura, donde se espera que en instantes nada más haga su llegada el presidente de la República, Gabriel Boric. Ya ha instalado una suerte de recepción acá en la sede de la OIT. Han llegado dirigentes empresariales, también dirigentes sindicales, por supuesto, personeros de gobierno, esperando lo que va a ser la llegada del mandatario para encabezar otro hito en la instalación de estas reformas, el inicio de los diálogos tripartitos que van a construir finalmente la reforma previsional que se pretende presentar en el segundo semestre de este año. Tomás Catri. Sí, estos diálogos tripartitos son para la reforma previsional, pero también para la reforma tributaria, y se espera que se hagan a lo largo del país, que participen cerca de 1.600 personas con respecto a estas dos reformas que se pretenden hacer, Joaquín. Sí, respecto a la reforma tributaria, esto se lanzó la semana pasada, sí. Se hizo una convocatoria más ciudadana. Acá se ha puesto bastante énfasis desde, de hecho, la conformación del nuevo Consejo Superior Laboral respecto a que va a haber una vinculación y una correspondencia muy frecuente entre empresarios, trabajadores y gobierno para construir lo que va a ser la base de esta reforma de pensiones. En el empresariado lo que han dicho, por ejemplo, es que acá lo más importante es rápidamente entrar a la discusión del contenido, establecer mínimos comunes en esta discusión. Habrá que ver si hay luces de esto hoy día, ya con el discurso inaugural del presidente Gabriel Boric, que, como les repito, en instantes nomás debería llegar hasta acá a las oficinas de la OIT, y por supuesto también las visiones que van a entregar todas las personas que están acá presentes. Hay también parlamentarios que están y van a estar involucrados en esta discusión. Quedamos atentos. Gracias, Joaquín. Buenos días. Hasta pronto. A propósito del sueldo mínimo, uno de los temas de los que hablábamos con Joaquín Aguilera, en agosto de este año se espera que el salario mínimo llegue a 400.000 pesos brutos en Chile. Esto implica un alza de un 14% desde los actuales 350.000 pesos. Ese fue el acuerdo que se acordó el lunes en la noche con la Central Unitaria de Trabajadores y que ahora tiene que refrendar el Congreso en la discusión que se va a dar la próxima semana. Lo que se quiere destacar es que después del acuerdo el gobierno también releva que este aumento del salario mínimo es el alza más importante en 25 años. Y hace 6 años que la CUT no llegaba a un acuerdo con el gobierno en la materia. Pero no es el único récord que cumpliría o que batiría finalmente estos 400.000 pesos, sino que va a permitir a Chile escalar comparativamente frente a los países de la región. Hay un informe del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales que utiliza los últimos datos disponibles y que para propósitos comparativos considera la medida de dólares ajustados por paridad de poder de compra. El salario mínimo en Chile alcanzará con el aumento pactado los $879, subiendo hasta el segundo lugar de América Latina y siendo solo superado por Costa Rica. Así, con el alza establecida superará a Ecuador, que tiene un salario mínimo de 839, mientras más atrás se sitúan naciones como Brasil, con 471, muy lejos, México, con 535, también lejos, Uruguay, con 632, Argentina, con $660 y Colombia, con $702. Ahora, pese a este repunte en la región, el salario mínimo de Chile todavía va a estar lejos de los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Desarrollo Económico. Luxemburgo lidera esta lista, tiene un sueldo mínimo de $2.529. Luego está Irlanda con $2.376 y Holanda con $2.332. El salario mínimo promedio en la OCDE es de $1.604. El director del Observatorio del Contexto Económico de la Universidad Diego Portales, Juan Bravo, dice que Chile lidera entre las economías de mayor tamaño de la región. Sin embargo, no es el líder de toda la región, puesto que hay economías como Costa Rica, en donde el salario mínimo comparable es mayor. No obstante, plantea que dado que el fundamento esencial del salario mínimo es la productividad laboral, Chile está relativamente bien posicionado dentro de América Latina, debido a que también lo está su productividad laboral. Así, los datos reflejan que las economías con mayor nivel de desarrollo económico tienden a tener mayores niveles de salario mínimo, y esto se debe a que los países desarrollados tienen mayor productividad laboral y por ende pueden pagar salarios más altos. Entonces él dice que la única manera sostenible de subir el salario mínimo en el mediano plazo es elevar el crecimiento de la productividad laboral, por lo que las políticas que se aboquen a ese fin son esenciales para elevar los niveles de salario, atacando la raíz del problema, que es la carencia de componentes de capital humano, como la educación y la experiencia, que se concentra en ciertos segmentos de la población. Hoy en Chile, un total de 804.231 personas están afectas al salario mínimo, lo que equivale al 21,8%.